¿Y si te dijera que el peor enemigo del emperador no es un ejército, sino una plaga silenciosa? En este volumen 5 de The Apothecary Diaries, Mao Mao abandona el palacio solo para descubrir un secreto biológico que podría desatar una hambruna masiva y destruir el imperio. Prepárate, porque hoy resumimos el volumen donde todo se empieza a conectar. El protagonista está completamente colapsado en el suelo, sin una gota de energía, tras haber huido desesperadamente de sus perseguidores y esconderse entre los árboles. Pero la dignidad le duró poco, porque, para su sorpresa, lo encuentran con una facilidad increíble. ¿Quién? Un joven apodado Monkey, que lo observa tranquilamente desde lo alto de una valla mientras se come una manzana. Monkey, ni corto ni perezoso, se burla de su terrible falta de resistencia y de paso le suelta una advertencia. Las sirvientas ya están llorando por su ausencia y aquí es donde descubrimos el verdadero conflicto del heredero. ¿Por qué huyó? Pues para evitar un trabajo importante. Resulta que el chico está profundamente frustrado e indignado porque le han asignado una pareja que, según sus propias palabras, es más vieja que su propia madre. Aunque todavía es un niño, le hierve la sangre por no poder elegir a su propia compañera. Y para colmo, detesta que Monkey lo trate justamente como a un crío, cuando el chico es un año mayor que él. La interacción entre estos dos es oro puro. Monkey se comporta de una manera súper informal y familiar. Da un salto desde la valla, se le acerca, le revuelve el pelo y, de la forma más natural del mundo, le ofrece su manzana a medio comer. El protagonista, aunque está bastante molesto por la actitud tan fresca de Monkey y por sus ropas comunes, no puede resistirse al hambre. Termina aceptando la fruta, pero eso sí, asegurándose de morder el lado que todavía no tenía marcas de diente. Monkey intenta ponerse serio e insta al protagonista a que madure de una vez y acepte sus responsabilidades. ¿Y qué hace el chico? En lugar de hacer caso, toma una decisión completamente desafiante. Señala directamente a Monkey y le declara con toda la seguridad del mundo que él será su pareja para esta noche. ¡Boom! Esto deja al joven de la manzana completamente sorprendido, intentando ocultar su obvia timidez con una sonrisa sarcástica. Este peculiar encuentro deja clarísima la dinámica de rebeldía que habrá entre ellos, abriendo las puertas a una relación muy cercana, pero jerárquicamente ambigua, mientras ambos lidian con las intensas presiones de sus deberes. La historia arranca pintándonos la atmósfera matutina del Distrito del Placer, el nuevo hogar de nuestra Mao Mao. Ya pasó un mes desde que dejó el palacio trasero y ahora vive en una choza bastante humilde, pero no está sola. Resulta que vive con Chuao U, un niño sobreviviente del mismísimo y exterminado clan Shi. Y miren, a pesar de tener sangre noble, el pequeño se adaptó con una facilidad increíble a esta nueva vida de austeridad. El drama del día empieza con un problema bastante crujiente, el problema de las langostas. Mao Mao decide ir a visitar la casa Verdigris y de la nada se topa con una tremenda discusión entre la madame y el dueño. ¿Quién es este tipo? Pues un comerciante de muy buen corazón, pero admitámoslo, malísimo para los negocios. El hombre no tuvo mejor idea que comprarle una cantidad industrial de langosta a unos agricultores que venían sufriendo por una mala cosecha. Y claro, para no desperdiciarlas y sobre todo para evitar que su esposa lo asesinara de la ira, decidió llevar el cargamento de insectos directo al burdel para que sirvieran de comida. Esto nos lleva a una de las escenas de desayuno más inquietantes de la saga. Mientras las cortesanas miraban el plato con un asco tremendo, el pequeño Chou U, sin miedo al éxito, se empieza a comer la langosta como si fueran papas fritas, comentando que están bastante crujientes y huecas. Mao Mao, intrigada, decide probar una y nota que, efectivamente, el caparazón está vacío, muchísimo más de lo normal para cualquier insecto común. Poco después, la madame manda a Mao Mao al mercado a comprar incienso. Chou U
arma tremendo berrinche y no le queda de otra que llevarlo con ella. Ya en el mercado, Mao Mao nota que hay una gran escasez de productos provenientes del norte, todo debido a los estragos que dejó la rebelión del clan Shi. Mientras caminan, Chou Wu suelta un dato perturbador. Recuerda vagamente que, cuando los insectos están tan crujientes, significa que la cosecha será terrible. Esto, por supuesto, enciende las alarmas de Mao Mao. Pero no todo es oscuridad, porque descubrimos que el niño tiene un talento sorprendente para el dibujo. El pequeño artista se pone a vender retratos a las cortesanas y sirvientes de la casa Verdigris para ganarse sus propias monedas. Eso sí, el distrito del placer no es un juego de niños, y Mao Mao se lo toma muy en serio. Para darle una advertencia real sobre los peligros del lugar, le muestra a una de las trabajadoras callejeras que está bastante enferma. El susto funciona y Chuo Wu capta el mensaje de que jamás debe alejarse de la protección de los guardias del burdel. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente densa, porque se nos viene un presagio de una plaga. Chuo Wu dibuja con una precisión impresionante dos tipos de langostas totalmente distintas, una normal de toda la vida y otra con patas y colores diferentes, de esas que solo aparecen antes de las peores catástrofes agrícolas. Al ver esto, Mao Mao ata cabos y se da cuenta del peligro real. Podría avecinarse una plaga masiva de insectos y, en este mundo, un desastre natural de esa magnitud se interpretaría políticamente como un castigo celestial contra el mismísimo emperador tras la caída de los Shi. La tensión política está que arde. Para rematar el día, guiada por su inigualable intuición, Mao Mao decide visitar una librería de segunda mano. Y aquí ocurre un hallazgo inesperado, gracias a una coincidencia casi imposible. Encuentra un libro de aves que tiene notas marginales escritas a mano. ¿Y por qué esto es importante? Porque Mao Mao ya había visto esa misma caligrafía cuando estuvo cautiva investigando el elixir de la inmortalidad. ¡Boom! De esta manera, amigos, este capítulo nos deja las cartas sobre la mesa, conectando una forma magistral los extraños cambios biológicos de los insectos, con lo que parece ser una inminente crisis agrícola y una brutal tormenta política en el imperio. Un nuevo capítulo comienza con el hallazgo y la captura del ladrón. Resulta que Mao Mao encuentra en una librería de segunda mano un libro que pertenecía nada más y nada menos que a la fortaleza del clan Shi. Obviamente, nuestra boticaria favorita sospecha de inmediato que hay tratos turbios y decide investigar. ¿Y a quién acude? Pues a Lihaku, ese soldado que está perdidamente enamorado de Pairin, una de las tres princesas de la casa Verdigris. Ya conocen a Lihaku, el tipo va corriendo ante cualquier petición de Mao Mao, con la pura esperanza de ver a su amada. Así que Mao Mao aprovecha el bug y le pide que vigile el mercado en busca de libros o enciclopedias robadas. Y el plan funciona. Lihaku logra capturar a un hombre demacrado que intentaba vender los libros. Pero aquí viene el plot twist. Al verlo, Mao Mao lo reconoce perfectamente. Es el mismísimo guardia que la vigilaba cuando estuvo cautiva en la fortaleza y el que la ayudó a escapar de la cámara de tortura para evitar que Lihaku lo entregue como un fugitivo de clan Shi, lo cual, seamos honestos, sería su sentencia de muerte. Mao Mao se inventa una mentira rápida y dice que es un conocido suyo. Pasando al interrogatorio y la revelación de los insectos, Mao Mao interroga al hombre en su botica, pero no es tan solo. Lo supervisa Uk-you, un sirviente veterano y de total confianza de la casa Verdigris, que se queda ahí para vigilar que nada malo ocurra. Bajo presión, el ladrón confiesa que todavía tiene 3 volúmenes en la enciclopedia, aunque admite que ya vendió 2 en otro pueblo y que dejó el resto en la fortaleza. Durante el encuentro, Uk-you, viendo al hombre hambriento, le ofrece un plato de la langosta guisada que el dueño había llevado al burdel. El tipo se las come y al probarlas revela un dato crucial. Resulta que lo que están comiendo no son langostas, sino en su mayoría saltamontes, los cuales tienen un sabor bastante amargo y se les suele usar para estafar a los comerciantes ignorantes. Pero la cosa se pone seria.
Este hombre resulta ser un conocedor del tema y suelta una advertencia de esas que te erizan la piel. Cuando la propuesta de Saltamontes es mucho mayor que la de Langosta, suele ser el presagio de una terrible plaga de insectos y una hambruna devastadora para la siguiente temporada. Y por si fuera poco, revela que el hombre que está confinado en la fortaleza, o sea, el predecesor de Mao Mao, no solo investiga drogas, sino que también estudia específicamente cómo prevenir las plagas. ¡Boom! Todo empieza a conectar. Y justo en medio de esta tensa conversación ocurre un encuentro peligrosísimo. El niño Chou Wu entra repentinamente en la botica. El ladrón, al verlo, lo reconoce al instante como el joven maestro del clan Shi y está a punto de gritar su identidad en voz alta para evitar que Ukyou y los demás descubren que Chou Wu en realidad es un superviviente del clan exterminado. Mao Mao actúa a la velocidad de la luz y le lanza una medicina amarga directo a la boca al hombre para callarlo en el acto. Para calmar las aguas, Ukyou adopta el papel de caramelo, en contraste con la vara que vendría siendo la madame, y ayuda a distraer al pequeño Chou Wu llevándolo sobre sus hombros fuera de la botica. El capítulo concluye con una Mao Mao completamente impactada. Al darse cuenta de la gravedad absoluta de la situación, sabe que el tiempo corre, así que decide que debe informar cuanto antes a Jinshi sobre el peligroso inminente de esta plaga de insectos. En un nuevo capítulo, han pasado 3 días desde los últimos eventos. Jinshi, intentando pasar desapercibido con una máscara, llega junto a Gao Shun a visitar la botica de Mao Mao, pero a Mao Mao no se le escapa nada. Nota de inmediato el cansancio extremo que arrastra Jinshi, así que, sin perder el tiempo, decide ir directo al grano y le muestra la enciclopedia que recuperó de la fortaleza del clan Shi. ¿Y cómo decide nuestra boticaria explicarle la gravedad del asunto? Pues de la manera más gráfica y perturbadora posible, presentándole un cuenco lleno de saltamontes guisados, sí, así como lo oyen. Con este peculiar bocadillo, Mao Mao le advierte que la enorme proliferación de estos insectos el año anterior es el preludio de una inminente y devastadora plaga de langosta. Y ojo, que no es solo un problema de agricultura, es una bomba de tiempo política. Si llega a haber una hambruna, el pueblo, que es bastante supersticioso, podría interpretarlo como un castigo celestial contra el mismísimo emperador por haber exterminado al clan Shi. Para evitar el desastre, Mao Mao pide formalmente a Jinshi que recupere el volumen restante de la enciclopedia de la fortaleza, el que trata específicamente sobre insectos, ya que está convencida de que el boticario anterior estaba investigando cómo combatir esta plaga. Pero claro, Jinshi está al límite, con unas ojeras que le llegan al suelo y al borde del colapso por el exceso de trabajo, que Mao Mao decide que es momento de que descanse. Con la ayuda de Madame, logran prepararle nada menos que la mejor habitación de la casa Verdigris. El problema es que Mao Mao aplica su lógica práctica del distrito de placer. Primero, el baño. Mao Mao, muy atenta, le prepara un baño medicinal y asigna a varias mujeres para que lo ayuden a lavarse. La reacción de Jinshi se horroriza por completo y huye. Prefiere 1000 veces bañarse y vestirse solo. Luego viene la medicina. Mao Mao le sirve un té con nutrientes supuestamente para recuperar energía, pero que en realidad es un potente afrodisíaco y vigorizante. Cuando Jinshi se da cuenta de lo que realmente tiene en la taza, escupe el té horrorizado ante la tremenda franqueza biológica de Mao Mao. Y por si fuera poco, vienen las cortesanas, basándose en un chisme de Suirem, la cuidadora de Jinshi, quien una vez dijo que a él le gustaban las mujeres de su edad. Mao Mao decide traerle ni más ni menos que a 5 hermosas vírgenes. Jinshi, completamente abrumado, frustrado y al borde de la locura, tiene que aclararle a gritos que cuando dijo que quería dormir, se refería a dormir de forma literal y completamente solo. Por su parte, Gao Shun tampoco se queda atrás y rechaza los servicios de las cortesanas, confesando con bastante gracia que tiene una esposa aterradora y una hija obsesionada con la limpieza, así que mejor no buscar problemas en casa. Finalmente, en un momento mucho más tierno, Jinshi le pide a Mao Mao que se quede a su lado y le cante una canción de cuna.
Ella accede y le entona una vieja canción infantil que las cortesanas solía cantarle a ella de niña. El remedio funciona. Bajo el cuidado de Mao Mao, Jinshi se queda profundamente dormido. Cuando despierta, ya entrada la noche, Jinshi se siente como nuevo, come con muchísimo apetito y finalmente se marcha en su carruaje. Pero el capítulo no termina ahí, porque aparece Pairin, una de las 3 princesas del burdel, para molestar a Mao Mao y dejarle caer la pregunta del millón. ¿Cuándo va a rendirse finalmente ante los encantos de Jinshi? Un nuevo capítulo arranca mostrándonos cómo es la vida de Mao Mao en su pequeña y muy austera botica al lado de la casa Verdigris. Ahí vive junto al pequeño Chou U, a quien, por supuesto, educa con la regla de oro. El que no trabaja, no come. Así de simple. Pero claro, el invierno no perdona. Entre el frío congelante y el hecho de que la última cosecha de grano fue de pésima calidad, Mao Mao se da cuenta de que no les queda de otra. Necesitan ropa nueva urgente. Así que ambos se van de expedición al mercado y terminan en una tienda de ropa de segunda mano. Es ahí donde a Chou U se le van los ojos detrás de una túnica blanca con unos bordados exóticos que parecen enredadera. El tendedero, oliendo una venta, se saca de la manga una leyenda súper romántica. Dice que la túnica perteneció a una ninfa celestial, de piel blanca y cabello dorado. Según él, la obligaron a casarse con un aldeano y la pobre, desesperada, se prendió fuego y desapareció en un manantial para regresar al cielo. Pero ya conocen a Mao Mao. Ella es 100% escéptica ante cualquier tontería mágica. Al ver la tela, reconoce el material de inmediato y decide montar su propio show para asombro de todos los presentes. Toma un trozo de carbón ardiendo y lo coloca directamente sobre la túnica. ¿Y qué creen? No se quema absolutamente nada. Mao Mao revela el truco. La prenda en realidad es un manto de rata de fuego fabricado con bambú, que no es otra cosa que fibra de roca o asbesto, un material completamente incombustible. Gracias a esta demostración que dejó el tendedero con la boca abierta, Mao Mao se la juega al estilo tiburón y logra que el tipo no solo le regale la túnica, sino que también varias chaquetas para Chou U, una jugada maestra. Ya de regreso, Mao Mao ata cabos y deduce la verdadera y oscura historia detrás del mito. La supuesta ninfa era en realidad una espía extranjera. Aquellos bordados no eran enredaderas, sino caracteres en un idioma extranjero que su padre, Lomei, conocía y que básicamente formaban un mensaje de auxilio. La mujer usó inteligentemente la túnica incombustible combinada con ropa interior mojada para fingir que se inmolaba, logrando escapar por el agua sin sufrir ni una sola quemadura. Pasando a un nuevo capítulo, todo empieza cuando un hombre andrajoso acude desesperado a Mao Mao pidiendo ayuda para su hija enferma. Mao Mao, que ya se las sabe todas y desconfía de la gente que solo busca caridad, no se ablanda tan fácil. Antes de aceptar ver a la niña, hace que el hombre firme un pagaré sellado con su propia huella de sangre. Negocios son negocios. Cuando Mao Mao llega a la choza, se encuentra con un panorama inmundo. La niña pequeña presenta síntomas terroríficos, parálisis, alucinaciones y tiene los dedos necróticos, totalmente negros, como si se le hubieran congelado. Mao Mao se pone en modo detective, empieza a investigar el lugar y descubre unos pasteles dulces que la niña había estado comiendo a escondidas. ¡Boom! Diagnóstico resuelto. Mao Mao identifica que la causa es una toxina presente en el grano en mal estado, una condición médica conocida como ergotismo. Esta toxina restringe el flujo sanguíneo, lo que provoca la gangrena en los dedos y, por si fuera poco, una visión espantosa. Sin perder el tiempo, Mao Mao se lleva a la niña enferma a su propia casa para alimentarla y desintoxicarla. Es ahí donde se da cuenta de la peor parte de la situación. El padre es un apostador miserable que no ve a sus hijas como familia, sino como una simple fuente de ingreso. Por suerte, bajo el cuidado de Mao Mao y Chou U, la pequeña empieza a recuperarse poco a poco. Pero la tragedia familiar no termina ahí. La hermana mayor de la enferma va a visitar a Mao Mao llena de moretones, revelando el infierno que vive. Su padre la golpea brutalmente y le quita hasta el último centavo de lo que gana mendigando. Desesperada y sin salida, la joven toma una decisión radical. Prefiere venderse a la casa Verdigris como prostituta antes que seguir viviendo en el lodo
al lado de ese monstruo. ¿Y qué hace Mao Mao al respecto? Aunque le advierte con total crudeza lo extremadamente dura que es la vida en el burdel y lo fría que puede llegar a ser la madame, nota una determinación inquebrantable en los ojos de la chica. Al ver que no va a cambiar de opinión, Mao Mao decide ayudarla a su manera. Le entrega ropa limpia y le ordena que se lave bien en el pozo antes de presentarse en la casa Verdigris. De esta forma, Mao Mao le permite tomar las riendas de su propio destino, recordándonos que, a veces, el único camino hacia la libertad es uno sumamente difícil. Todo comienza con el misterio de la enciclopedia incompleta. Resulta que Basen, el mismísimo hijo de Gao Shun, llega a la botica de nuestra Mao Mao cargando varios volúmenes de una enciclopedia que Jinshi logró recuperar de la fortaleza del clan Shi. Mao Mao se pone a revisarlos junto a Sassen y, sorpresa, se dan cuenta de que falta un tomo que es absolutamente fundamental, el 15º volumen, que es precisamente el que habla sobre los insectos. En ese momento, Sassen suelta un dato tremendo. Revela que su antiguo mentor, el boticario predecesor, estaba investigando a las langostas antes de morir, en lo que todos pensaban que fue un experimento fallido con el elixir de la inmortalidad. Pero ya conocen a Mao Mao. Ella es una detective implacable. Rápidamente deduce que Sui Rei, quien fue ayudante de ese boticario y además es media hermana de Shisui, tiene que saber algo a la fuerza. Así que, ni corta ni perezosa, le envía una carta a Gao Shun y termina siendo llevada directamente a la villa de la ex consorte a Dou, lugar donde Sui Rei vive actualmente bajo custodia. Y aquí se viene el primer bombazo. Sui Rei confiesa que su mentor no murió. Resulta que el hombre probó la droga de resurrección en sí mismo y sobrevivió, aunque con un costo muy alto. Quedó inválido y con una amnesia profunda. De hecho, es uno de los ancianos que Mao Mao ya había visto antes en el pueblo de las aguas termales. Para colmo de males, Sui Rei no puede ayudar en nada con la investigación actual porque, irónicamente, le tiene fobia a los insectos. Pero tranquilo, que la mente brillante de Mao Mao se activa y tiene una epifanía espectacular. Recuerda con total claridad haber visto ese volumen perdido en el estante de la clínica del Palacio Trasero, justo antes de que la secuestraron. Con esta pista de oro, Jinshi se mueve rápido y logra recuperar el bendito libro de la clínica confiscada. Al abrirlo, descubren que el volumen contiene notas súper detalladas sobre cómo las langostas cambian de forma y de color según su densidad poblacional, prediciendo así una hambruna masiva de proporciones épicas. Jinshi revela la verdadera causa de todo este desastre, la deforestación ilegal que el clan Shi estaba haciendo en el norte. Eliminó por completo a los pájaros que controlaban de forma natural a los insectos. Ante esto, Mao Mao propone varias soluciones técnicas como el uso de insecticidas, encender hogueras nocturnas y prohibir estrictamente la caza de gorriones. Pero claro, como es Mao Mao, no se aguantó y soltó un último recurso. Con su clásica sorna y sarcasmo, propone que el mismísimo emperador ponga de moda comer saltamontes para que todo el pueblo se motive a capturarlo. Y eso nos lleva directamente a una escena divertidísima. La escena con Jinshi, Mao Mao, queriendo jugarle una broma a nuestro querido e importante Jinshi. Le sirve un plato con saltamontes guisados. Cualquiera esperaría que él saliera corriendo, pero para sorpresa de absolutamente todos, Jinshi se los come obedientemente sin rechistar. Aunque claro, después de probar el insecto, a Jinshi le da un ataque de dependencia inusual y actúa de forma super mimada, obligando a Mao Mao a que le dé gachas directamente en la boca con una cuchara, comportándose, según las propias palabras de Mao, como un auténtico infantil. Finalmente, pasamos a la noche, donde el pequeño Chou U le pide a Mao Mao que describa a su tipo de hombre ideal para poder dibujarlo. Por supuesto, esto despierta el chismorreo del lugar y la escena ocurre bajo la atenta y curiosa mirada de la madame y las tres princesas, que esperaban un momento súper romántico. Mao Mao empieza a describir a su hombre perfecto, alguien de estatura media, que no sea muy delgado, con rasgos suaves y un poco de barba. Las expectativas estaban por las nubes, pero cuando Chou U termina el dibujo y se los muestra, llega la gran decepción de la noche. Todos esperaban la revelación de un amor secreto, pero Mao Mao
señala con total tranquilidad que el retrato es idéntico al médico del palacio trasero, o sea, su propio padre, Plowman. Esto, como se imaginarán, causó un bajón de emociones y una decisión masiva entre todas las cortesanas. Para cerrar el capítulo, el ambiente se pone un poco más serio y melancólico. Todo termina con una conversación bastante profunda entre Mao Mao y Yoka, donde hablan sobre la desconfianza natural que sienten hacia los hombres poderosos y la dura, cruda y triste realidad de lo que significa ser la hija de una prostituta en ese mundo. Empezamos un nuevo capítulo donde las cosas se ponen serias en el distrito del placer. Las cortesanas de la casa Verdigues están que echan humo porque sus clientes han disminuido drásticamente. La culpable, una misteriosa mujer llamada Pai Niang Niang, y como todos la conocen, la Dama Blanca. Los rumores dicen que realiza espectáculos de artes místicas reales. Físicamente impresiona a cualquiera. Es una joven albina, con el cabello blanco como la nieve y unos ojos rojos intensos, lo que hace que la gente literal crea que es una divinidad o una auténtica inmortal. O por si fuera poco, se rumorea que puede leer la mente y transformar metales. Obviamente, esto llama la atención de gente importante. La Han, el peculiar sobrino del estratega excéntrico, junto a su subordinado Rikuson, invitan a nuestra querida Mao Mao al espectáculo. Pero ojo, la Han no va por diversión, está interesado por puras razones comerciales, ya que está pensando que este grupo de artistas podrían actuar para una delegación extranjera. Y así llegamos al show, donde la Dama Blanca empieza a desplegar sus supuestos trucos mágicos. El primero es la lectura de mente. Mao Mao sube al escenario para ponerla a prueba. Escribe el número 7 en el papel y lo guarda en uno de entre 100 tubos disponibles. El resultado, la Dama Blanca adivina correctamente tanto el número como la ubicación exacta del tubo. Luego viene la alquimia. La mujer coloca una lámina de bronce en el fuego y, ante los ojos de todos, parece transformarse primero en plata y luego en oro, para rematar el espectáculo con fuego y veneno. Hace una mariposa de papel se incendie de la nada en el aire y, finalmente, se bebe un líquido plateado que Mao Mao identifica al instante como un veneno potente. Cualquiera se habría quedado con la boca abierta, pero recuerden que estamos hablando de Mao Mao. Tras el show, le explica pacientemente a sus compañeros de que magia no hubo absolutamente nada y desmonta los trucos uno por uno con pura ciencia. Primero, la alquimia no era transmutación, sino un simple chapado de metal que cambiaba de color con el calor. Segundo, la lectura de mente. Resulta que la tinta utilizada contenía sal o granos, lo que permitía que el número se marcara sutilmente en la almohadilla de escritura debajo del papel, volviéndose visible al secarse. ¿Y cómo supo en qué estaba el papel? Todo se basa en el sonido. La Dama Blanca tiene un oído extremadamente sensible. El aire forzado a través de los tubos generaba un tono imperceptible para la gente común, pero este tono cambiaba justo cuando un tubo estaba obstruido por el papel. La conclusión de la historia es bastante turbia. La mujer desaparece poco después, dejando tras ella varios casos de envenenamiento por aliento entre mercaderes avariciosos que la buscaban para obtener el elixir de la inmortalidad. Y el líquido plateado que se bebió en el escenario, Mao Mao confirma que era nada más y nada menos que mercurio, una completa locura. Pasando a un nuevo capítulo, todo comienza cuando Mao Mao recibe una carta de Jinshi con una orden directa. La exige que lo acompañe en una expedición. El problema es que Mao Mao no puede dejar la botica abandonada, así que decide ponerse las pilas y entrenar a Sazen. Para su sorpresa, descubre que Sazen tiene un talento natural increíble y conocimientos médicos previos bastante sólidos, los cuales le fueron enseñados nada menos que por el boticario de la fortaleza del clan Shi. A pesar de que Sazen no tiene mucha confianza, Mao Mao ve su potencial y lo nombra oficialmente su aprendiz de boticario. Y menos mal que lo hizo, porque la prueba de fuego de Sazen llega de inmediato con un par de incidentes con los niños del lugar. El niño Chou Wu y la niña Yulin casi se envenenan de forma terrible al recoger acónito, también conocido como Wolfsbane, creyendo erróneamente que era Artemisa para cocinar. Por suerte, Sazen interviene correctamente
y a tiempo, demostrando que tiene la capacidad necesaria para quedarse a cargo. Mientras esto se resuelve, llega una visita inesperada a la botica. El mismísimo médico charlatán, el médico eunuco del palacio trasero, y no viene solo, trae consigo a la gata Cálico, que curiosamente también se llama Mao Mao. Resulta que el médico ha recibido un permiso especial para visitar su pueblo natal, una aldea famosa por la producción de papel, debido a que está teniendo serios problemas con la calidad del producto. Se revela que el invitado importante que acompañará al médico en esta investigación es el mismísimo Jinshi, quien está sumamente interesado en el proceso de fabricación del papel. Para no levantar sospechas, Jinshi llega a la casa Verdigris totalmente disfrazado de sirviente, llevando incluso una cicatriz falsa en la mejilla para ocultar su deslumbrante identidad, mientras que Basen actúa como su supuesto maestro. A pesar de la protesta de Mao Mao por la falta de aviso para presentarse, no hay tiempo que perder. El grupo emprende la partida de inmediato hacia la aldea del médico. Mientras se acomoda para el largo viaje, Mao Mao no puede evitar reflexionar seriamente sobre las crecientes tensiones políticas que rodean la sucesión imperial. Comenzando un nuevo capítulo, nos lleva de viaje junto a Mao Mao, Basen y el médico charlatán, y un Jinshi muy peculiar que va disfrazado de sirviente con una quemadura falsa en la cara. El destino es el pueblo natal del médico, un lugar que parece tranquilo, pero que esconde un conflicto social y económico bastante profundo. Tras 2 largos días de viaje, el grupo finalmente llega a esta aldea situada junto a un bosque y a un río, cuya principal industria es la fabricación de papel de alta calidad. Resulta que el médico charlatán vuelve a su hogar después de 10 años de servicio en el palacio, y la primera en recibirlo es su hermana, a quien llamaremos la tía charlatana. Durante la cena de bienvenida se armó una confusión cósmica tremenda cuando la hermana sugiere, de la nada, que Mao Mao es la novia del médico. A Jinshi casi le da un infarto de la sorpresa y dejó caer su bandeja al suelo. Pero las risas duran poco, porque la familia del médico revela que la aldea enfrenta una crisis terrible por culpa del nuevo terrateniente. A diferencia de su padre, este nuevo dueño desprecia a los artesanos y quiere expulsarlos a como de lugar. ¿Y cuál es la jugada sucia? Les exige el pago inmediato de 5 años de alquiler por adelantado. Si no pueden pagar, la única alternativa es que los artesanos le enseñen sus secretos de fabricación de papel a los agricultores para luego echarlos a la calle. Por si fuera poco, hay tensiones internas en la familia. El sobrino mayor del médico se comporta de forma súper hostil hacia su tío y parece estar del lado de los agricultores, algo que a nuestra perspicaz Mao Mao le resulta muy sospechoso. Para colmo de males, se menciona que los impuestos al grano han subido mientras que los del papel bajaron, lo que ha aumentado a niveles críticos la fricción entre ambos grupos. Al caer la noche en la aldea, llega el momento de los secretos. Jinshi visita la habitación de Mao Mao para que le replique el maquillaje de su quemadura falsa. Y aquí viene un detalle épico. Mao Mao, con toda la tranquilidad del mundo, usa el agua con la que se acababa de lavar el cabello y los pies para limpiar el rostro de Jinshi. Ya en plan serio, Jinshi revela que este viaje no es solo una visita social. Resulta que Lahan, el primo de Mao Mao, experto en números, detectó graves anomalías en los registros de arroz de esta zona, lo que sugiere una tremenda evasión de impuestos. El momento de confidencias termina abruptamente cuando Basen entra a la habitación y malinterpreta la situación por completo al ver a Mao Mao inclinada sobre Jinshi con las manos manchadas de tinte rojo. Al día siguiente, el grupo se reúne con el terrateniente en un restaurante. Rápidamente, Mao Mao nota algo raro. El establecimiento sirve grandes cantidades de un vino turbio que, por ley, no debería estar allí. Para resolver el conflicto de la deuda de una vez por todas, Mao Mao se lanza con una propuesta arriesgada, una apuesta de bebida. La apuesta es de loco. Si ella pierde, será vendida como esclava, confiando plenamente en ella. Jinshi respalda la jugada poniendo 300 piezas de plata sobre la mesa. Comienza el duelo y, gracias a su altísima tolerancia al veneno y al alcohol, Mao Mao derrota a 4 hombres uno tras otro. Pero para vencer al mismísimo terrateniente, Mao Mao decide jugar rudo y añade alcohol de desinfectar,
que es muchísimo más fuerte a sus copas. Ella lo soporta como si nada, pero el hombre se desploma de inmediato. Con la victoria en el bolsillo, Mao Mao utiliza la situación para presionar al terrateniente. Le revela en su cara que sabe perfectamente que están fabricando alcohol ilegalmente y ocultando cosechas de arroz para evadir impuestos. Ante la inminente amenaza de la inspección oficial y viendo que Jinshi y Basen están ahí respaldándola, el terrateniente no le queda de otra que ceder y acceder a respetar el contrato original de 5 años para los artesanos. Finalmente, se descubre el misterio de la actitud del sobrino. No es que fuera malo, es que está enamorado de la hija del terrateniente, lo que explicaba su lealtad dividida. Y como cereza del pastel, como compensación adicional por la apuesta ganada, el terrateniente tendrá que enviar arroz regularmente a la casa Verdigris durante los próximos 10 años, en un nuevo capítulo. Y para empezar, echamos un vistazo a lo que pasó en el palacio. El emperador y Gao Shun están observando la luna mientras discuten cómo va el progreso del viaje de Jinshi. Aquí nos enteramos de un cambio de puesto. Gao Shun ha vuelto al servicio personal del emperador, mientras que su hijo, Basen, se está encargando de actuar como el guardia de Jinshi. Y la verdad es que el emperador no está para fiesta. Está sumamente preocupado por una posible plaga de langosta que podría venir desde el oeste. Un desastre natural de esta magnitud podría arruinar el país entero, provocando hambruna, bandidos y, en el peor de los casos, guerra. Por si fuera poco, el contexto político está que arde. La región occidental es crucial porque es el hogar de la emperatriz Yokuyou, cuyo padre gobierna esa área. Además, hay fuertes tensiones diplomáticas con el país vecino de Hokuaren, que ha estado molestando e instigando ataques de tribus bárbaras contra Lee. Vamos, el ambiente perfecto para irse de viaje. Mientras tanto, en el camino, Mao Mao por fin se entera de que el destino final es la capital occidental, lo que implica un largo viaje de más de 2 semanas viajando por tierra y agua. Durante el trayecto pasan varias cosas. Por un lado, tenemos a Base intentando instruir a Mao Mao en temas de política, algo que a nuestra boticaria le resulta bastante tedioso, aunque hace el esfuerzo por escuchar. Por otro lado, vemos el ingenioso disfraz de Jinshi para poder moverse con más libertad y sobre todo para evitar el acoso de las mujeres locales. Continúa usando una quemadura falsa en su mejilla que oculta su verdadera identidad. Más adelante, el grupo decide hacer una parada en un pequeño pueblo de Posadas, donde la principal industria es, curiosamente, la producción de cáñamo. Obviamente, Mao Mao no puede evitar notar que los lugareños están fumando hojas de cáñamo, así que aprovecha para explicarle a Jinshi los graves peligros de la adicción, comparándola directamente con el opio. Pero no todo es seriedad. Durante su interacción en el mercado, Mao Mao y Jinshi se dedican a comprar provisiones, incluyendo maua, esa deliciosa masa frita conocida como flor de cáñamo, y algunos productos lácteos frescos. Ver a Jinshi en este entorno es curioso, ya que parece disfrutar muchísimo del mercado con una curiosidad casi infantil, totalmente alejado de los lujos y protocolos de la corte. Sin embargo, las cosas se ponen místicas y un poco tensas. Mientras compran suministros, el ojo clínico de Mao Mao nota unos extraños patrones de serpiente en las casas de una mujer local. Al preguntar, la mujer le explica que en esa región existe un fuerte culto a la serpiente y creen firmemente que la aparición de una serpiente blanca garantiza una buena cosecha. Esta mención no le hace ninguna gracia a Jinshi, a quien se le nota incómodo, posiblemente debido a sus traumáticas experiencias previas con la famosa Dama Blanca. Para rematar la conversación, la mujer les lanza una fuerte advertencia. La carretera hacia el oeste está plagada de bandidos, un peligro tan real que ha ahuyentado incluso a los mercaderes más experimentados. Con esta hermosa noticia, regresan a la posada para los preparativos finales. Allí, Basen les informa que ya ha conseguido caballos adecuados para soportar el clima seco y también ha contratado a guías locales. Estos guías van a ser completamente necesarios para poder navegar por las zonas controladas por los bandidos. ¿Y cuál va a ser la estrategia para sobrevivir? Pues en lugar de buscar pelea, la idea es simplemente pagar un peaje. Al fin y al cabo, el grupo no tiene la fuerza suficiente como para exterminar a todos los criminales del camino.
y la prioridad absoluta es llegar sano y salvo a la capital occidental. En un nuevo capítulo, el grupo tiene que atravesar un paso de montaña súper peligroso. El guía les advierte que por ahí suelen aparecer bandidos, pero ojo, no unos cualquiera, sino una especie de ladrones justicieros que te dejan pasar en paz siempre y cuando les entregue la mitad de tus bienes. Mientras Jinshi y Basen van cómodamente a caballo, Mao Mao aprovecha para descansar dentro del carruaje. Todo iba bien hasta que, ¡pum!, el grupo se detiene en seco. El motivo: unos bandidos están atacando con todo a otro carruaje que iba justo delante de ellos. Al acercarse a ver qué pasa, Jinshi nota un detalle crucial: una etiqueta de madera con una insignia floral. Resulta que el carruaje atacado pertenece a Lady A. Dou. Sin pensarlo dos veces, Basen se adelanta para dar apoyo. La pelea se pone violentísima, pero al final los guardias lograron capturar a los atacantes. Los bandidos quedaron en condiciones deplorables, terminaron con las extremidades rotas y echando espuma por la boca. Justo ahí, Mao Mao descubre una sorpresa más. La consorte Lishu también viajaba junto a Dou. Con el caos calmado, a Mao Mao le toca trabajar y atender a un guardia herido que, lamentablemente, perdió un brazo. En medio de la emergencia, se reencuentra con Shurei, quien resulta que también está disfrazada de hombre y demuestra tener unas habilidades médicas increíbles. Para cerrar el capítulo con intriga, a Dou le suelta un bombazo a Mao Mao y le revela que el verdadero propósito de la presencia de Lishu en este viaje está en una misión secreta para encontrarle esposa al mismísimo hermano menor del emperador, o sea, a Jinshi. Arrancamos un nuevo capítulo con Mao Mao, pensando en el futuro de Lishu. Siente que la pobre no tiene ese instinto asesino que se necesita para sobrevivir a la política del palacio. Y para colmo, existe la posibilidad de que la entreguen en matrimonio a Jinshi. Pero la mente analítica de Mao Mao no descansa y nota un detalle muy extraño. Los bandidos que lo atacaron no encajaban con los perfiles de los justicieros de los que habló el guía. Estos tipos intentaron vender a las mujeres y, además, llevaban unas bandas muy raras en las muñecas. Aquí hay gato encerrado. Más tarde, mientras descansa en una posada, Lishu visita a Mao Mao en secreto. La consorte abre su corazón y le revela que su propio padre, el clan U, solo la usa como una herramienta política. Menos mal que a Dou la protegió llevándosela al palacio para evitarle matrimonios infelices. Pero la conversación se pone densa cuando Lishu le hace a Mao Mao una pregunta desgarradora. ¿Cómo se puede determinar si un padre y un hijo son parientes biológicos? Mao Mao conecta los puntos y empieza a sospechar lo peor. Lishu tiene pánico de que su propio emperador sea su verdadero padre, lo que significa que su posible matrimonio con Jinshi sería una unión incestuosa, turbio, muy turbio. Por si fuera poco, las cosas se complican en otra parte. El guía del grupo se acerca a Mao Mao y le ofrece lo que supuestamente es una medicina para el dolor. Pero Mao Mao no se chupa el dedo, se pone a inspeccionarla junto a su rey y, sorpresa, descubren que en realidad es opio. Al interrogar al guía, este explica que consiguió la droga gracias a una caravana de artistas. Aquí viene un dato extrañísimo. En esa caravana vio a una niña de unos 15 años con el cabello completamente blanco y quien los lugareños adoran como la encarnación de un dios serpiente. El capítulo termina uniendo los cabos sueltos de la peor manera. Se revela que absolutamente todos los bandidos capturados eran adictos al opio y que esas misteriosas bandas que llevaban en las muñecas tenían el diseño de dos serpientes. Pasamos a un nuevo capítulo donde primero hablamos de la llegada a la capital occidental. Tras un viaje verdaderamente agotador a través del desierto, donde Mao Mao experimenta por primera vez en su vida lo que es un paisaje de adrenalina infinita y esos cambios extremos de temperatura que te congelan o te asan. El grupo finalmente llega a su meta, pero ojo, a diferencia de la capital real, que es súper ordenada y parece un tablero de Go, esta ciudad es un caos total, bulliciosa, vibrante y construida alrededor de un oasis. Por fin, Jinshi se quita el maquillaje de la quemadura falsa, aunque el uso prolongado le ha dejado una mancha temporal en la mejilla. Al llegar, son recibidos por Zhou Diokuen, el mismísimo gobernador de la región
y padre de la emperatriz Gyokujou. Gyokuen se porta súper hospitalario y los instala en una lujosa mansión, donde Mao Mao, para su sorpresa, recibe una habitación elegantísima que para nada combina con su rango. Pero la paz dura poco, porque pasamos al conflicto de la consorte Lishu. Mientras Mao Mao descansa tranquilamente en su balcón, escucha una fuerte discusión en la habitación de al lado, que resulta ser la de Lishu. De pronto, oye a una mujer gritándole con furia a la consorte, y ¡pum!, el sonido de una bofetada. La agresora no es una desconocida, es la hermana mayor, o mejor dicho, la media hermana de Lishu, hija de la actual esposa de su padre. Mao Mao, fiel a su estilo, interviene para revisar la herida de Lishu, y es aquí donde descubre la turbia y compleja dinámica de esta familia. Por un lado, tenemos el abandono paterno. El padre de Lishu, Ryu, ignora por completo a la pobre Lishu y favorece descaradamente a sus otros hijos. Incluso llegó al extremo de cuestionar la castidad de la madre de Lishu. Por si fuera poco, surgen sospechas de un complot. Mao Mao empieza a atar cabos y sospecha que esta insoportable hermana mayor podría haber estado detrás del ataque de los bandidos, movida por puros celos o para eliminar a Lishu como competencia política. Para asegurar la seguridad de la consorte, Mao Mao organiza una cena privada con ella y Lady Dou, lo que le permite hacer lo que mejor sabe hacer, actuar como una catadora de venenos discretamente. Después de la cena, entran en juego las preocupaciones de Basen. Mao Mao se topa con él, quien la viene siguiendo de una manera bastante torpe. Ya en confianza, Basen le confiesa que está súper preocupado por los planes de casar a Lishu con Jinshi, y sus dudas no son tonterías, provienen de varios factores de peso. Primero, el creciente poder del clan Wu, la familia de Lishu. Segundo, la evidente incomodidad de su propio padre, Gao Shun, ante la idea, lo cual probablemente se deba a las dudas sobre el verdadero parentesco entre Lishu y Jinshi. Y tercero, la personalidad inmadura y temerosa de la propia Lishu. Al ver su dilema, Mao Mao le da un sabio consejo a Basen. En lugar de juzgarla desde lejos, porque no intenta conocer a Lishu personalmente, usando el rescate del carruaje como la excusa perfecta. Y para cerrar el día, un encuentro inesperado. El capítulo termina de una forma tan cómica como tensa. Resulta que mientras Mao Mao y Basen están escondidos en el jardín para hablar en privado, Basen se asusta muchísimo al escuchar que alguien se acerca. Preso del pánico, sujeta a Mao Mao con demasiada fuerza para que no haga ningún ruido. ¿Quiénes son los que se aproximan? Pues nada más y nada menos que Jinshi, Lahan y Rikuson, quienes andan buscando justamente a Basen. Imagínense el panorama. Si lo descubren ahí escondidos y atrapados, van a quedar en una situación comprometedora y rarísima. En un nuevo capítulo, todo comienza cuando Mao Mao es convocada por el mismísimo Lahan, quien viajó a la capital occidental por puros temas de negocio y, como no, por su observación con los números. Pero ojo, que no viene solo, lo acompaña Rikuson, un subordinado de modales super suaves que está ahí para sustituir a su superior, Lacan, quien se negó rotundamente a dejar la capital real. Y aquí viene un dato vital. El talento de Rikuson, resulta que este hombre tiene una habilidad rotísima, jamás olvida un rostro. Esto es ultra útil, considerando que Lacan es incapaz de distinguir las caras de las personas. En medio de la reunión, Lahan les muestra a Mao Mao dos carteles de búsqueda. El primero es el de la misteriosa Dama Blanca, que tiene ojos rojos y cabello blanco. El segundo cartel es el de un hombre que Rikuson identificó días atrás, quien andaba posando falsamente como un porteador para un mercader de Shao. ¿Y por qué esto es tan grave? Bueno, Shao es una nación que queda justo al oeste de Li. Lahan le explica a nuestra protagonista que la presencia de este sujeto, que está vinculado a la Dama Blanca y posiblemente metido en el turbio negocio del tráfico de opio y armas de fuego, es una señal de alarma gigante. El problema es que Shao es un país súper aislacionista y, como no tiene pruebas sólidas más allá de la memoria fotográfica de Rikuson, no puede actuar directamente contra él. Así que a Lahan se le ocurre una brillante idea: convencer a Mao Mao de asistir al banquete de esa noche disfrazada como una princesa del clan La. Su misión:
actuar como catadora y vigilar que la dama blanca no intente colar algún veneno o narcótico en la comida. Aprovechando el momento, Mao Mao le pregunta a Rikuson si su talento con los rostros le permitiría saber si dos personas son parientes biológicos solo por sus rasgos. Rikuson le responde de manera realista que al final del día eso sería una opinión subjetiva y no una prueba definitiva. Y justo después de eso, prepárense, porque la Han suelta la joya más perturbadora del día. Con total descaro, le sugiere a Mao Mao que debería tener un hijo con Jinshi. ¿Para qué? Pues para que él, la Han, pueda criar a un descendiente que herede la tremenda belleza de Jinshi y convertirlo en su heredero, o peor, en su novia si llega a ser una niña. Mao Mao, completamente asqueada por la absoluta falta de estándares y la turbiedad de la Han, hace lo que cualquiera de nosotros haría. Le mete un buen pisotón en los pies antes de retirarse. Más tarde, al regresar a su habitación, después de probarse varios vestidos occidentales, Mao Mao se topa con una sorpresa, una caja de madera de altísima calidad. Al abrirla, encuentra una hermosa horquilla de plata con imágenes talladas de la luna, flores y amapolas. Ella capta la indirecta de inmediato. Sabe perfectamente que las amapolas son una alusión directa al opio, pero como Mao Mao es Mao Mao, decide usarla de todos modos, pensando con mentalidad de tiburón que, si las cosas se ponen feas, siempre podrá venderla más tarde. Y así llegamos al plato fuerte, el banquete en el Gran Salón, un evento que reúne a las figuras más pesadas de la región y a los visitantes de la capital. Como era de esperarse, todas las miradas y atención están sobre Jinshi. Muchos nobles, que antes lo miraban por encima del hombro y lo despreciaban cuando era un simple eunuco, ahora están arrastrándose e intentando desesperadamente ganarse su favor. Entre la multitud, Mao Mao nota la presencia de Uryu, el padre de Linshu, quien viene acompañando por la media hermana de Lishu. Esta chica está intentando con todas sus fuerzas llamar la atención de Jinshi, mientras su padre la consiente de forma súper complaciente en todos sus caprichos. Pero la cena, que por cierto se sirve en platos comunales al puro estilo occidental, se interrumpe por un altercado bastante tenso. Uryu, dejando ver su horrible y sumamente irritable carácter, empieza a gritarle a una sirvienta y, de la nada, lanza un plato de pescado contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Su excusa, supuestamente no quería lo que le estaban sirviendo. Ante este berrinche, Gyokuen, el gobernador, ordena discretamente que se lleven a la sirvienta para ser disciplinada. ¿Y qué hace nuestra querida Mao Mao mientras tanto? Pues ella se pasa todo el banquete comiendo tranquilamente al lado de Rikusun. Él, como todo un caballero, la ayuda discretamente a servirse la comida y le va ofreciendo de su vino para que ella lo pruebe y descarte venenos, mientras que, al mismo tiempo, aprovecha para usar su habilidad y memorizar los rostros de absolutamente todos los sirvientes presentes en el lugar. En un nuevo capítulo, la historia comienza con Mao Mao tranquilamente en su habitación, cuando de la nada, ¡boom!, recibe una visita de lo más inesperada y molesta, la media hermana de la consorte Lishu, pero no vino a tomar el té, que va, vino con toda la mala intención del mundo a burlarse de Mao Mao, mofándose de su posición como miembro del famoso y problemático clan La. Además, la mujer no pudo ocultar su envidia y curiosidad al ver la horquilla de plata que Mao Mao usó la noche anterior. Al verla actuar con tanta arrogancia, Mao Mao se da cuenta de que esta mujer no se parece en nada a la dulce Lishu y no puede evitar reflexionar sobre lo cruel y tóxica que es la dinámica familiar de la pobre consorte. Para despejar la mente de tan mala vibra, Mao Mao se va al jardín del oasis. Allí se encuentra con Shui Rei, quien por cierto sigue disfrazada como hombre. Shui Rei está observando una planta bastante rara para la zona, un cactus. Como las dos son unas apasionadas de la botánica y la medicina, se ponen a debatir sobre sus propiedades. Shui Rei le explica que este cactus es comestible y súper resistente a la sequía. En medio de la charla surge el tema de la salud y los problemas digestivos, ya que Mao Mao confiesa que las raciones del viaje le han destruido el estómago. Ambas piensan en la posibilidad de darle aloe o un poco de cactus a la consorte Lishu para ayudarla con sus propios males, pero Mao Mao, siendo la experta precavida de siempre, advierte que Lishu es extremadamente alérgica y sensible con la comida, lo que hace que cualquier tratamiento sea un maldito campo minado.
De repente, la conversación médica es interrumpida por un rugido ensordecedor que las hace saltar. Un guía se acerca y las aclara el misterio. Lo más probable es que sea un tigre o un elefante, regalos exóticos que trajo la delegación occidental para el gran evento. Y hablando del evento, llegó la hora de los preparativos para el banquete y a nuestra boticaria favorita le tocó sufrir. La gente de La Han obliga a Mao Mao a arreglarse y ponerse guapa, lo cual para ella es una tortura. Termina embutida en un atuendo de estilo occidental que incluye una falda pesadísima con aros y un corset tan pero tan ajustado que casi le saca un pulmón, aunque, eso sí, le resalta la cintura. Para poder meterla al evento, la Han le crea una identidad falsa. La presenta ante todos como una pariente y justifica su presencia diciendo que es una catadora de comida personal, inventándose el pretexto de que Mao Mao es solo una jovencita de 15 años que está en medio de un estirón y por eso necesita comerte todo. Finalmente, el banquete da inicio. El lugar es una total locura de opulencia, un lujoso palacio que perteneció al extinto clan Yi, decorado con gigantescos tapices locales y techos tan altos que dan vértigo. Mientras analiza el lugar, Mao Mao nota varias presencias clave. Por un lado está la consorte Lishu, quien lleva un velo para ocultar su rostro, y por el otro, acompañándola está la increíble A Dou. Ella luce tan, pero también en ropas de hombres y emana tanta elegancia que todas las mujeres del banquete están derritiendo por ella. Además, el ambiente desborda diversidad cultural. El salón está repleto de extranjeros con cabellos rojos, dorados y ojos de colores brillantes provenientes de las naciones más al oeste. Pero no todo es fiesta, porque aquí es donde la política se pone seria. La Han es abordado por una emisaria extranjera de gran estatus, cabello rubio y ojos azules. Al verla, Mao Mao la reconoce de inmediato. Es una de las enviadas que ya había visitado la capital el año pasado. Ambas partes se retiran en una reunión privada para hablar de negocios pesados, específicamente sobre la posibilidad de importar grandes cantidades de granos y arroz a través de las rutas marítimas. Sin embargo, la conversación da un giro completamente oscuro y aterrador. La emisaria revela una verdad desoladora. Su país pronto se enfrentará a una devastadora plaga de insectos, un evento catastrófico que ya conocen como la catástrofe del norte. Ante este panorama tan lúgubre y sabiendo que su hogar está condenado, la mujer deja de lado la diplomacia y le pide un favor desesperado a la Han. Le ruega que la ayude a huir y refugiarse si la situación de su país se sale de control. Empezamos un nuevo capítulo con las intrigas políticas y el baile occidental. Todo arranca con la Han evaluando la petición de asilo de la emisaria de Shahou. Pero a ver, que para la Han este no es un drama humanitario. Para él esto es un negocio redondo relacionado con la inminente plaga de insectos y cómo va a fluctuar el precio del grano. Mientras tanto, en el salón principal, las cosas se ponen modernas. Empieza un baile de estilo occidental donde hombres y mujeres bailan en pareja. Y claro, la situación es un caos para algunos. Jinshi, como siempre, está ahogado de mujeres, mientras que el pobre Basen está súper nervioso, tieso y completamente incapaz de dar un paso a la pista. Por otro lado, el astuto Rikuson se acerca a Mao Mao, la invita a una copa de vino de frutas carbonatado y le saca a bailar. Pero ojo, que el baile no es solo por diversión. Durante la pieza, Rikuson le suelta una advertencia seria. Le dice que ella no es una tercera parte desinteresada y que ya va siendo hora de que se dé cuenta de lo que vale. Para rematar, le señala la horquilla que lleva en el cabello, recordándole que eso es el símbolo de su estatus y, más importante aún, de la protección del mismísimo clan La. Pero la noche se pone turbia con el sabotaje de la consorte Lishu. Mao Mao se la encuentra aislada y llorando detrás de su velo. ¿Qué pasó? Pues que algunos envidiosos le vertió deliberadamente una botella de perfume súper fuerte sobre el vestido. Al estar tan concentrado, el aroma no era para nada agradable. De hecho, olía a excremento. Obviamente, con esa peste, la pobre Lishu no podría mezclarse con los invitados. Mao Mao nota que Lady A Dou no está por ningún lado, así que decide no dejarla sola.
se queda a su lado y le ofrece algo de comida para consolarla. Y aquí es donde todo se sale de control con el escape del león y el heroísmo de Basen. Resulta que el entretenimiento principal de la noche era la presentación de un león dentro de una jaula, pero el bicho se agita violentamente, seguramente por culpa de insoportable olor a perfume o simplemente porque tenía un hambre feroz, y el animalito logra romper los barrotes de la jaula, desatando el pánico absoluto en el salón. Mao Mao reacciona rápido e intenta proteger a Lishu, pero la consorte se queda completamente paralizada por el miedo. Al final, las dos terminan atrapadas bajo una mesa mientras el león se abalanza directo hacia ellas con intenciones de cernárselas. Pero justo en el último segundo aparece el mismísimo Basen al rescate, armado únicamente con una barra de hierro rota. Le acomoda un golpe al león justo en la nariz y entre los ojos con una fuerza sobrehumana. Sí, sometió a la bestia a puros golpes. Gracias a eso, los guardias logran reaccionar y encadenar de nuevo al león. Y ojo al dato, que tras el rescate, Mao Mao, que no se pierde una, nota una tremenda tensión romántica y un sonrojo mutuo bien sospechoso entre Basen y Lishu. Finalmente, pasamos a la resolución del misterio de la paternidad. En medio de todo el caos del león, surge una disputa. La media hermana de Lishu acusa furiosa a Basen de haber herido a su padre Uryu con un fragmento de metal durante la pelea, pero Mao Mao, que es más lista que el hambre, aprovecha esa oportunidad de oro para acercarse a Uryu y hacerle un examen médico improvisado. Y aquí, Mao Mao revela las pruebas biológicas definitivas de que Lishu sí es hija legítima de Uryu. ¿Cuáles son las pruebas? Primero, un rasgo dental hereditario. Mao Mao, sin pedir permiso, le fuerza la boca a Uryu, a su otra hija y a Lishu, descubriendo que a los tres le falta naturalmente el mismo diente frontal interior. Este es un rasgo genético rarísimo que ocurre solo en una cada de 10 personas. Y por si fuera poco, están las alergias compartidas. Mao Mao confronta directamente a Uryu sobre la violenta reacción que tuvo al plato de pescado la noche anterior, confirmando que él comparte exactamente la misma alergia severa al pescado blanco que padece Lishu. Con ese par de verdades en la cara, Mao Mao avergonza directamente a Uryu frente a todos por haber dudado de la fidelidad de su difunta esposa y de paso le da un empujón para que por fin empiece a mostrar algo de afecto paternal hacia la pobre de Lishu. Y así concluye este tremendo banquete en la capital occidental. Empezamos con el dramático encuentro de nuestra pareja favorita, Mao Mao, harta del ruidoso banquete y, sobre todo, huyendo de las pesadas insistencias de la Han para que fuera a reparar la nariz del león, decide salir a respirar aire fresco. Pero, sorpresa, ahí la intersecta Jinshi, quien literal mandó a volar sus responsabilidades reales solo para ir a buscarla. Y aquí se confirma el complot. Jinshi le muestra un trozo de metal de la jaula del león, demostrando que era una pésima calidad y que, claramente, fue debilitado a propósito, o sea, sabotaje total. Mao Mao, conectando los puntos con su brillante mente, añade su propia sospecha. El perfume que le echaron a Lishu no fue un accidente, fue lo que atrajo específicamente al animal hacia ella. En medio de todo esto, vemos el lado más vulnerable de Jinshi. El pobre expresa su tremenda frustración por el hecho de que todos la persigan solo por su sangre imperial y su cara bonita. Mao Mao se da cuenta de algo curioso. Aunque Jinshi desprecia su propia belleza, parece haberle tomado cariño a la marca roja que le dejó el maquillaje de la quemadura. ¿Por qué? Pues porque esa imperfección le dio una libertad que normalmente jamás tenía. Pero la tensión sube cuando Jinshi suelta una bomba. El emperador le ordenó disfrutar del viaje y hacer una buena elección, lo que en idioma real significa elegir una esposa entre todas las mujeres reunidas en la capital occidental. ¿Y qué hace la fría Mao Mao? Le sugiere, con la total frialdad que la caracteriza, que Lishu sería la opción más segura. Aquí pasamos a la confrontación física total. La sugerencia de Mao Mao sobre Lishu hace que Jinshi pierda por completo el control. Furioso, la sujeta con fuerza, rodea su cuello con los dedos y ¡pum!, la besa apasionadamente, dejándola completamente sin aliento y hasta con lágrimas en los ojos. Mientras ella intenta procesar el shock, Jinshi le deja las cosas clarísimas. Ella no puede seguir haciéndose la tonta, fingiendo que no sabe que es una de las candidatas a esposa, especialmente porque el hecho de haber llegado acompañada por la Han la posiciona políticamente como parte del mismísimo clan La. Pero,
¿Creen que Mao Mao se iba a quedar como una muñeca pasiva ante la agresividad de Jinshi? Por supuesto que no. Activando su modo supervivencia y recordando las milenarias enseñanzas de su hermana, Pairin, sobre cómo domar a los clientes difíciles, Mao Mao decide usar las técnicas refinadas del barrio del placer, con unos movimientos corporales sumamente estratégicos y una actitud de invitación letal, descoloca por completo a Jinshi, haciendo que el pobre pierda toda la compostura dominante y empiece a sufrir espasmos de pura sorpresa. Mientras este caos romántico ocurre, nos movemos a otra parte del jardín. Allí encontramos a Lady Dou, bebiendo sola y reflexionando sobre el pasado y una promesa de infancia que hizo con el actual emperador. Y es aquí donde se revela el secreto más impactante de toda la serie, el intercambio de bebé. Resulta que hace años, Dou y su suegra Anshi, es decir, la madre del emperador, dieron a luz casi al mismo tiempo. Como el bebé de Dou estaba perdiendo peso rápidamente y ella no tenía suficiente leche, ella y Anshi tomaron una decisión desesperada y cambiaron a los niños en secreto. ¿Qué significa esto? El bebé que Dou crió y que todos pensaban que era el hermano del emperador, en realidad murió, pero su verdadero hijo biológico sobrevivió. Fue criado por Anshi como si fuera el hermano menor del soberano. Sí, exacto. Esto confirma que Jinshi es, en realidad, el hijo biológico de Dou y el emperador. Por lo tanto, él es el legítimo príncipe heredero, aunque oficialmente figure ante el mundo solo como el hermano del rey. Para cerrar este volumen, descubrimos el plan maestro de Dou. Ella no trajo a Shurei a la capital occidental por pura casualidad. Lo hizo porque el linaje de Shurei también la convierte en una candidata válida. Así que ahora Dou observa desde la sombra con mucha curiosidad para ver qué flor, es decir, qué esposa elegirá finalmente su hijo, a quien llama cariñosamente el pequeño Yue.